Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Argentina, el historiador Gotti de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y para seguir hablando de esto que ya se ve como podría ser un cambio de era dentro del mismo sistema totalitario, ¿no? Con la muerte de Stalin, pues tuvo consecuencias dentro de la Unión Soviética. Una de ellas fue lo que pasó para su sucesión, ¿no? En la Unión Soviética no había mecanismos de sucesión, como suele ocurrir en todos los regímenes totalitarios. No hay un mecanismo establecido porque no hay una constitución, no hay reglas y todo se basa en el mandato del jefe. Y acá vamos a ver que tras la muerte de él, que fue, digamos, nunca fue atendido como correspondía, porque justamente los miembros del Politburó temían por su propia vida, sabían que se estaba tejiendo una maniobra para hacer una gran purga dentro del Partido Comunista Soviético, y entonces lo que vamos a ver es que tras la muerte de Stalin, va a haber varios personajes importantes de la cúpula del partido que empiecen a hacer conspiraciones para ver quién quedaba en el poder. Malenkov va a quedar como el primer ministro, Beria va a quedar como segundo en esa escala y va a ser el ministro de la Seguridad Estatal, en tanto Nikita Khrushchev va a ser el secretario general del partido. Pero acá vamos a ver que empieza una lucha silenciosa entre ellos, y de hecho Beria lo que buscaba, con bastante buen criterio, era relajar un poco el sistema totalitario, porque muchos suponían, equivocadamente, que después de la Segunda Guerra Mundial iba a haber un aflojamiento de la tensión totalitaria dentro de la Unión Soviética. Cosa que no ocurre porque Stalin en ningún momento liberaliza ningún aspecto de la vida cotidiana de la Unión Soviética, y de hecho vimos cómo ya estaba proyectando una nueva purga, acusando de sionistas y de conspiradores y de espías a no solo muchos médicos, artistas e intelectuales, sino que incluso jerarcas del propio partido. Beria, de hecho, es quien estipula la liberación de todos los médicos que habían sido acusados de la conspiración sionista para matar a Stalin. Él los libera de inmediato. También se va a liberar a muchos acusados que estaban en los campos de reeducación. Y incluso se lo llega a acusar dentro del Politburó, justamente por esto, se lo llega a acusar de ser un agente internacional, ser un agente de Gran Bretaña y de alguna forma manipular para la reunificación de las dos Alemanias, la Alemania occidental y la oriental. De hecho, la muerte de Beria se da en circunstancias muy extrañas y que aún no han sido debidamente explicadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la familia sostiene que Beria fue a un plenario del Politburó a mediados de 1953 y que a partir de entonces desapareció. Esto es lo que coincide en todas las versiones, es decir, que él habría desaparecido a mediados de 1953. Hay quienes dicen, por ejemplo, que nunca llegó a concurrir, otros dicen que sí, es decir, que él llega a ir, y el testimonio que nos da el hijo de Beria es que habría sido asesinado en esa reunión, frente a los miembros del Politburó. Otra versión es que Beria fue apresado en esa reunión, fue enviado a prisión, que estuvo unos 6 meses pidiendo por su libertad, en condiciones muy humillantes, y que finalmente fue asesinado de un disparo en diciembre del 53. Es decir, que aún hoy no sabemos realmente cómo murió Beria. Lo que sí fue una especie de pacto de caballeros, si así se lo puede llamar, con mucha generosidad, entre los miembros del Politburó, diciendo, bueno, esta es la última muerte que va a haber entre ellos,
y que a partir de ese entonces no iba a haber más derramamiento de sangre entre ellos y que iban a buscar mecanismos pacíficos para la sucesión del poder. De hecho, Nikita Khrushchev, que va a quedar finalmente como el líder soviético, como secretario general del partido, él, muchos años después, va a tener que resignar su cargo, pero no le va a costar la vida. Entonces acá vemos cómo es que, además de ser un mecanismo en el que no había un sistema de sucesión, también esta maquinaria totalitaria ponía en riesgo la vida de todas las personas, no importaba qué cargo tenían, y que en el caso de Beria, que tenía un gran conocimiento de todos los servicios de inteligencia, era un elemento muy peligroso para la vida y la supervivencia del resto del Politburo. Bueno, realmente es una historia asombrosa, porque Beria fue también el mismo un personaje que ascendió de forma bastante importante justamente a través de los métodos más totalitarios de Stalin, ¿no? Claro, bueno, de hecho él era georgiano como Stalin, había estado en la NKVD, que es este organismo de inteligencia que va cambiando de nombre a lo largo del tiempo, que termina siendo la KGB, incluso después de la muerte de Beria, pasa a llamarse KGB. Y claro, él era, digamos, él conocía muy bien qué era esto y de alguna forma no es el único que termina en estas circunstancias, pero es la última muerte de un jerarca importante del partido de este modo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque lo que vamos a ver después es que, bueno, Nikita Khrushchev se le pide la renuncia, pero el resto van a permanecer hasta sus propias muertes. Y ahí, digamos, lo que se logra es como una especie de consenso de no matarse entre ellos, ¿no? Porque además después era muy difícil explicarlo, cómo es que aquel que había sido amigo después se descubre que era traidor, y ese tipo de clima, de histeria que generaba el estalinismo se procura detener, y se va deteniendo también el culto a la personalidad de Stalin. Bueno, esto es una parte de la historia de la Unión Soviética de la cual volveremos a hablar, esta desestalización. Es una palabra difícil de pronunciar, pero este proceso para ir borrando la huella de este totalitarismo, pero conservando el mismo sistema, ¿no? Que eso va a prolongarse durante decenios. Exactamente, y que va a tener grandes consecuencias en Europa Oriental y en otros países del mundo dentro de la esfera soviética. Pues con estas palabras damos por acabada la entrega de hoy de las edades del totalitarismo. Te agradecemos como siempre, Ricardo López Gotti, tu colaboración para ayudarnos a entender cómo se desarrollaron estas pequeñas historias dentro de la gran historia. Hasta la próxima. Muchas gracias y un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.